¿Sí se recuerdan qué árbol estábamos hablando específicamente? ¿De qué madera estábamos hablando? ¿Era la acacia, no? ¿De acacia? ¿O no? No, estábamos hablando de otro árbol. Pero usted está, creo que usted estaba hablando de la que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Ajá. No, pero ese no estábamos hablando a la vez. El ciprés. Estábamos hablando, ¿mande? Ciprés. Del ciprés, amén. Ese estábamos hablando de las arcas. Gloria a Dios, sí se está acordando muy bien. Pero también estábamos hablando de un árbol específicamente que viene en Génesis. Era un árbol de la vida. El árbol de Génesis 2. En el que subía agua y ¿cómo? Bajaba. ¿Sí, no? El que el que subía y bajaba, descendía, ¿no? Y bajaba. Muy bien, amén. Muy bien, gloria a Dios. Sí, ese mero, que uno que tiene dos ríos, uno arriba y uno abajo. Gloria sea al Señor, ya se está acordando. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y hemos estado aprendiendo muchas cosas de este árbol, de cómo es que, ¿se recuerdan que Eva vio algo en ese árbol? En el árbol de la vida. Sí, no, en el árbol de la vida no. Bueno, estaba en el árbol de la vida, pero cuando vio el árbol del Padre, ¿qué vio? ¿Que se acuerdan que ella miró algo en sus ojos? ¿Que vio algo del árbol? ¿Usted se acuerda, Hilda? Ok, gloria a Dios. Que miró el deseo. Oh, sí. Estábamos hablando, el deseo Tabá, que el deseo que viene del Padre para con quién. Amén. Para con su hijo. Y el del hijo es para quién. Para el Padre. Amén. Gloria a Dios. Aquí les pongo un dibujo del árbol del conocimiento o el de la ciencia y el árbol de la vida. Es que tengo que regresarlos para que me puedan entender ahora lo que estamos hablando. El árbol de la ciencia, vamos a ponerlo arriba. El árbol de la ciencia lo vamos a poner aquí arriba y ese es el que es el del Padre, ¿ok? ¿Se recuerdan que el árbol de la ciencia es el del Padre? Amén. El que agarraron que era prohibido comer de ese fruto. Amén. Entonces por ahora vamos a separar los árboles para poder entender lo que queremos decir, ¿ok? Porque sabemos que eran un árbol, pero también vamos a separarlos para poder entender lo que quiero decir. Lo que queremos aprender de la enseñanza. Y este va a ser el árbol de la vida, que es el árbol del Hijo, la vid verdadera. ¿Y se recuerdan dónde estaban estos árboles? En medio. Amén. En medio del huerto. Amén. Entonces, aquí afuera, miran la cruz, ¿verdad? Aquí afuera, a esta cruz, vamos a ponerle el árbol de la ciencia, otra vez, el árbol del Padre. Y ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a irnos a Juan 14, desde el 8 hasta el 11. Juan 14. Amén. Amén. El que lo tenga me lo puede empezar a leer. 14, ¿qué? Desde el 8 hasta el 11. Verso 8 al 11. Amén. ¿Qué dice? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hasta ahí. Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Amén. Y este día le dije a los niños que me ayudaran para explicar esto, para que también pudieran participar y ellos también aprender. Así que Eliana tiene la primera explicación. Muy bien, párate para que te puedan ver. Ok, Eliana, ¿qué me puedes explicar de este versículo que estábamos leyendo, mami? De donde dice Felipe a Dios que le mostrara a su padre, a su papá. Jesús le dijo a Felipe que, ¿por qué me andas diciendo esto? Porque yo me he estado con ustedes todo este tiempo y no me han conocido. Y mi mamá me dijo que si me miran a mí, me dicen que yo me miro a mi mamá. Y si miran a Jesús, están mirando a su papá. Aleluya. Dios. Entonces, Sí. entonces, si miran a Jesús, pueden mirar al Padre, porque Él se parece al Padre. Sí. Amén. Aleluya. ¿Y qué hay en ti que está en mí también? ¿Qué tenemos similar? Tú estás en mi sangre. Ahí, diles a ellos. De fuerte. Mi mamá está en mi sangre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mami, muy bien. ¿Entendimos? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces está la sangre que el Señor Jesucristo venía de su Padre. Amén. Amén. Pero, entonces, aquí dice en el versículo 10 y 11, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, si el Padre está aquí en Jesús, aquí, porque este es el Padre y este es el Hijo, entonces también el Padre puede estar fuera y el Hijo puede estar dentro. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hemos estado aprendiendo que estos dos árboles estaban en medio del huerto, ¿verdad? Está en Génesis 2:9 que les hemos dado, donde dice esto, y que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, era el gran yo soy, ¿verdad? Que Amén. estaba en el huerto, en el Padre, y el Padre estaba en él. Amén. Y Dios quiso que el primer Adán tomara parte del árbol de la vida. Aquí está el secreto de esto, que ya se los hemos dado, pero hay que entender el énfasis de por qué es algo hermoso este deseo. ¿Okay? Voy a poner aquí a preparar para cuando tengamos que ir a Génesis 3, pero les voy a decir que vamos a regresar. Quería que el primer Adán tomara parte de este árbol de la vida. Y aquí está el secreto del deseo. El deseo
es del Padre por su Hijo. Amén. No es para nadie más que para su Hijo. Amén. ¿Estamos entendiendo esto, verdad? Amén. Amén. Entonces, y es lo que Dios quería que Adán y Eva conocieran. Amén. Y que tomaran y comieran del Hijo primero. Amén. Para que conocieran el deseo del Hijo por su Padre. Amén. Y de hacer su voluntad. Amén. Y demostrarles el plan maestro del Padre. Aleluya. Jesús era el conducto que los iba a llevar al Padre. Ellos se fueron al revés. Al Padre primero. Entonces, ¿por qué Jesús los iba a conducir al Padre? Porque ¿quién conoce al Padre sino su Hijo? Amén. Amén. ¿No lo dice su palabra? Amén. ¿Quién sabe sus planes sino el que estaba ahí cuando los hizo? Amén. Amén. Sino el Hijo. Aleluya. Bendito Dios. El Hijo es el que iba a dirigirlos al Padre. Y miren qué peligroso es y era cuando no tenemos el deseo de conocer la voluntad intencional del Padre y conocer el plan maestro de Dios. Y de su deseo amoroso, el deseo de amor, el deseo de ser y tener y hacer conocer el plan maestro del Señor y su voluntad maestra. Su voluntad intencional, perdón. Miren lo que pasó con la humanidad. Porque, salieron del huerto, si se recuerdan, luego saliendo del huerto, ¿qué pasó con sus hijos? Después de eso, ¿Sí? que Caín mató a los demás. Amén. Tuvieron a Caín y a Abel. Hubo celos, envidias, odio. Entonces, miren aquí cómo es que esto trabaja. Ese deseo que el hijo tiene para con su padre de hacer su voluntad, de hacer la voluntad intencional del Señor, que él desde el inicio él intentó hacer. Eso es lo que el hijo quiere siempre. No es la que, pues si me permites, no, es la intencional. Y de hacer su plan maestro. Esa es la que viene del Hijo. Entonces ellos tienen un deseo de que conocen o no quieren conocer esa voluntad y ese plan maestro. Y tal vez lo sepan en cierta manera que viene del Hijo. Pero ¿saben qué? No desean cumplirlo. No desean realizarlo o llevarlo a cabo. Y eso es muy triste, porque es como, yo sé lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero no la quiero hacer. No lo voy a hacer. Y el hombre ha usado esta ciencia robada que viene del Padre en toda la historia de este mundo presente y de la creación presente. Puedes ver todo tipo de ciencia en el hombre que robó, viendo las cosas que se han hecho por el hombre desde el principio, como les decía. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Cuando salieron Adán y Eva del huerto. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Caín mató a su hermano. Esa Amén. maldad en él estaba tan fuerte que lo mató. Y saben que Dios les dio a ellos talentos, a la generación de Caín. Amén. Tenían talentos de música, tenían talentos donde podían trabajar con el latón y el cobre, que son metales.
pero su maldad era tan grande que Dios tuvo que aniquilar esa civilización totalmente. Si se recuerdan, en el tiempo de Noé, solamente era Noé de la descendencia de Set. Amén. Quien Dios, ¿se recuerdan que Set fue el que Dios mandó para reemplazar a Abel? Amén. Dios te dio otro hijo para empezar a... Y fueron los que sobrevivieron en el diluvio y los que rellenaron de nuevo la tierra. ¿Se recuerdan? Amén. Toda la gente del planeta, desde el diluvio para hoy, es Generación de Seth. amén, descendencia de Set, la generación. Amén. Que, no son canaínitas. Quien tuvo la habilidad, ellos tuvieron la habilidad de ser más malvados que nosotros hoy en día. Cuando ellos progresaron hasta que el árbol de ciencia del bien y del mal llegó a dar su plena fruición en maldad. Entonces, si me están entendiendo, ellos agarraron de este árbol y dieron fruto, maldad. Es triste, ¿verdad? Sí. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan que así lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:37? Mateo 24. Amén. ¿24 qué? 37. Amén. ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. En los días de Noé, ¿por qué dice esto? Porque va a aumentar la maldad, como en los días de Noé. Amén. Va a ser cuando este árbol de vida este árbol de la ciencia robada que ellos tienen dentro, va a dar su fruto de maldad. Hemos visto cómo la ciencia ha avanzado, que es ciencia robada del hombre y ha puesto a producir tantas cosas, como por ejemplo, tenemos todos, creo que la gran mayoría de nosotros tenemos un teléfono inteligente, tenemos unos relojes inteligentes, tenemos carros inteligentes, casas inteligentes, ¿sí? Refrigerador, lavadoras, secadoras, ya también esas son inteligentes. O sea, ¿cómo es que esta ciencia ha avanzado tanto? Y es realmente alarmante. A veces nos da miedo de que tan rápido ha avanzado en tan poco tiempo. Y sabe que me recuerda a los tiempos de cuando estaba la Torre de Babel. ¿Se recuerda? Amén. Todos hablaban un lenguaje. Amén. Un solo idioma. Un solo idioma. Está en Génesis 11:6. Si alguien me lo puede leer. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de que lo han comenzado a hacer. Ahora pues, defendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, el pueblo se unió para ir en contra del Señor. El Señor dice que no había nada que les hará desistir. O sea, estaban ya decididos a hacerlo con su corazón. Amén. Y realmente es triste
pero realmente vemos ya cómo la maldad ha aumentado, ha estado aumentando en estos tiempos. Tal vez cuando uno se mete a la internet o a las redes sociales o a donde quiera que nos metamos ahí, veamos cosas buenas, ¿verdad? Como ya se está predicando un poquito más la palabra de Dios en muchas partes, lo están poniendo, pero también hemos visto cómo ha aumentado la maldad, porque la gente no nada más ya lo está haciendo, sino que también se está grabando cuando lo hacen, cuando hacen sus maldades. Sino que también se ha vuelto al punto de que lo comparten para que otra gente lo pueda ver y ellos también hacer lo mismo. Como que están iniciando, ¿sí me están entendiendo? Sí. Amén. Entonces, eso es lo que yo me estoy refiriendo, que se está acercando al gran día donde el Señor se está aumentando la maldad y estamos viendo los primeros dolores de parto. ¿Se recuerdan? Entonces, ellos en ese tiempo, la Torre de Babel tenían y todavía tenemos la parte desenfrenada que no tiene freno, que sigue, persiste de la voluntad del Padre. Y así está esa voluntad desenfrenada ahora en día, que hasta en la carretera, si muchos se ponen a ver, cuando uno va manejando, lo podemos ver. La gente está llena de enojo, de ira, que se ponen a pelear contra su prójimo solamente porque se le metió o porque está yendo muy despacio o X razón. Pero se enojan tanto que hasta se bajan del automóvil para pelear. Sí, es cierto. Sí, entonces, pero esta ira viene de la voluntad. Voy a ahora sí a ponerles aquí la voluntad sobre la triple naturaleza. Y que el deseo del Padre, esa es la del hombre, ¿verdad? Pero yo les voy a decir la del Padre. El deseo del Padre está en la voluntad de Dios y la voluntad nuestra del hombre. La voluntad de Dios está en el deseo y a nosotros está si queremos realizarlo o no. Y ahora sí, Dani nos va a compartir, por ejemplo, Dios desde un inicio, él lo que quería era que Adán primero tomara del árbol de la vida. Esa era la intención del Padre. Y ahora sí vamos a ver qué entiende Dani de esto. Que Dani va a compartir, por ejemplo, un ejemplo de cuando él tiene un ejemplo de cuando su papi estaba aquí vivo, que su papá tenía muchas intenciones de hacer cosas, ¿verdad? Y no se pudieron cumplir cuando él estaba vivo. A ver si me puedes decir, Dani. Yo les quiero compartir que cuando mi papi estaba aquí, él quería ponernos un trampolín y un parque, porque nomás él estaba viendo que nomás podíamos correr y jugar en el patio, y él quería que estemos jugando allá afuera, que estemos allá afuera jugando muy bien. Entonces él estaba pensando en eso y lo quiso hacer, pero tuvo un choque de accidente que no se pudo cumplir. Entonces, eso nunca se dejó de hacer porque mi papá tenía hermanos como mi tío Abraham y mi tío Isaac, y ellos nos ayudaron, y también sus amigos nos ayudaron a pintarlo, a construirlo y a poner todo. Y también pero Dios era el que puso ese corazón trabajador para que podamos construir estas cosas.
Amén. Amén, gloria a Dios. Dios fue el que nos dio el dinero Y Dios fue el que nos dio el dinero para comprarlo. para comprarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, gloria sea al Señor. Vemos cómo la intención del Padre era esa. No se cumplió en Adán. No se cumplió en el primer Adán. Pero vino el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, Amén, a aleluya. cumplirlo. Bendito Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Y eso es lo que les estaba compartiendo. Entonces, el Señor Jesús tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu. Era humano como nosotros. Amén. Él Amén. tenía esa voluntad humana. Amén. Y esa voluntad humana venía directa del Señor. Para hacer lo que del deseo de Él era cumplir lo que el deseo del Padre era. Amén. Aleluya. Porque Él sacrificó su voluntad. Amén. Al Padre. Él la rindió. Amén. Aleluya. La rindió completamente y la ofreció como un gran sacrificio para que el Padre la tomara. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, estamos entendiendo cómo este deseo es algo hermoso que viene solamente del Padre con el Hijo y con el Hijo con el Padre. Amén. Aleluya. Amén. Desde el inicio, Él nos quería dar a su Hijo. Desde el inicio, Él te quería llenar de verdad. Él te quería llenar de la palabra. Amén. Que es Cristo. Y luego que después dejes que el árbol del Padre crezca en ti. Pero para eso tú ya tenías que tener el Hijo adentro, para que el Padre pueda venir adentro de ti. Amén. Aleluya. Entonces, aleluya. Por eso estamos viendo el deseo del Padre por su Hijo y del Hijo por su Padre. Y que no puedo dejar que la madera rodada esté desenfrenada dentro de mí. Amén. Por eso vemos que cómo era necesario Jesucristo primero. Amén. Amén. Entonces, aleluya. Entonces el Señor quiere quitar esta madera robada dentro de nosotros y ponerla del Hijo primero. Amén. 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 No queramos ir primero al Padre y negar a su Hijo, sino tomar a su Hijo y el Hijo nos va a llevar al Padre. Amén. 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 Entonces vamos a irnos ahora sí a Génesis 3:6 para ir otra vez a donde está ese deseo, donde Eva lo vio. Aquí vamos a ir a Génesis 3:6. Amén. ¿Qué dice ahí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces, para la palabra agradable, es donde estamos hablando del deseo trabajo. ¿Ok? Amén. Y los voy a poner para que lo puedan mirar. Daba. Amén. Y es deseo, agradable, codicia, un anhelo, una delicia. Amén. Ok, aquí estamos viendo la palabra deseo, ¿verdad? Para que no digan que estoy diciendo otras cosas. Amén. Amén. Entonces, era agradable. Ese era el deseo del Padre por su Hijo. Era tan agradable a los ojos de ver de Eva, porque estaba lleno con su deseo por su Hijo dentro y vestido con deseo por su Hijo por fuera. Entonces había un deseo doble ahí del Padre por su Hijo, por dentro y por fuera. Sí lo estamos captando, ¿verdad? Amén.
Amén. Ahora vamos a ir a Salmos 10 Amén. y vamos a comparar estos dos, ¿ok? Salmos 10, versículo 17 y 18. El deseo de los humildes oísteis, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atentos sus oídos para juzgar al huérfano, al pobre, a fin de que vuelvan más a ser violentos. No, dice que no vuelvan a hacer más violencia el hombre de la tierra. Amén. Amén. Entonces aquí está hablando, está diciendo del deseo, ¿verdad? Amén. ¿Qué deseo es ese? El mismo deseo que estamos hablando. El mismo deseo, tabab. El deseo que viene del Padre por su Hijo. Aquí lo estoy poniendo. Vamos a ver. Amén. Aquí está. Discúlpenme. El deseo de los humildes oíste. Miren cómo este deseo que está hablando el Señor escucha. El deseo de los humildes. Y vamos a ver qué es la misma palabra para que este es el deseo tabab. Y es el mismo que les acabo de enseñar, deseo agradable, codicia. Es el mismo deseo que Eva vio en el árbol. ¿Ok? Amén. El Señor escucha el deseo tabab del humilde. Amén. El deseo de los humildes oíste, ¿verdad? Entonces, para que Dios escuche este deseo de los humildes, ¿qué deseo sería el que pondría en ti? Pues ese mismo, ¿no? Que también quería ver otra palabra, pero es el deseo del Padre con su Hijo. Amén. Entonces, miren aquí, también quiero que vean esta palabra, ¿qué significa? Para donde dice, tú dispones. ¿Se recuerdan que creo que el jueves, sí, el jueves mi tía estaba dando una enseñanza de el calzado de los pies, ¿se recuerdan? De la armadura y también sobre lámpara a mis pies, ¿se recuerdan? Esta Amén. palabra. Amén. Y que estaba hablando que necesitamos que prepararnos. Amén. Amén. Esto significa preparación. Amén. Apresto a preparación. No es la misma palabra, pero esta es en hebreo, es cool. Y miren lo que dice aquí también. Firme, preparado, confirmado, ser erecto. También significa preparación. Amén. 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 Entonces dice ahí, tú dispones el corazón, su corazón, ¿verdad? Del hombre. Significa que él prepara el corazón. Amén. ¿Ok? ¿Cuál corazón está hablando? El corazón humilde. El corazón, acuérdense, ¿no se recuerdan que estábamos hablando que hay un corazón amador y un corazón trabajador? Amén. Amén. Es el que acaba de nombrar Dani. ¿Qué corazón es este? ¿Pueden ustedes ver qué corazón es? ¿Basado a qué, perdón? A lo que estamos leyendo. El deseo de los humildes, ¿oíste? Dios escuchó este deseo de los humildes, específicamente. Y dice, tú dispones o tú preparas su corazón. ¿Qué corazón es? Un trabajador. Amén. Un corazón trabajador. Lo va a preparar para trabajar ¿en dónde? ¿Cómo Dios puede escuchar este deseo? Aleluya. Ahí está. En la oración. Oh, ¿Cómo Dios va a escuchar esto de alguien que está trabajando con un corazón trabajador? Amén. En la oración. Ese corazón lo está preparando en la oración. Amén. Para ser trabajador en la oración. ¿No nosotros trabajamos cuando estamos orando? Amén. ¿A poco creen que cualquiera puede durar una hora orando? Aleluya.
Aleluya. Bendito Cristo. No, hombre, duran 5 minutos y ya se están durmiendo o ya están haciendo otra. Ajá, o ya acabaron, ya terminaron su oración, yo ya oré por todos, yo ya terminé. No, es algo que cuesta trabajo, cuesta trabajo. Haciendo oración de micrófono. Amén. Cuesta trabajo, tenemos que orar, trabajar en la oración. Entonces, está atento, dice tu oído, ¿verdad? Y está atento a tu oído. ¿Qué tipo de oración Dios escucha entonces? Amén. Nos hemos preguntado qué tipo de oración es la que Dios escucha del humilde. Queremos saber cómo orar para que Dios escuche el deseo del humilde. Con un corazón contristo y humillado. Amén. ¿Qué significa humilde? ¿Quién es el humilde? Aleluya, Cristo. El Padre. Aleluya. Amén. Pero son aquellos, está hablando aquí del humilde, ¿verdad? De los humildes. Está hablando de los humildes. Son aquellos que se han humillado y tomado la estatura del Hijo de Dios. Amén. 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 Cuesta humillarse. Amén. ¿A poco creen que a nosotros nos gusta ser humillados? Nos gusta que nos reconozcan, que sepan quién somos, cómo me llamo, pero cuesta que, no me reconozcan a mí, que reconozcan al Señor, que no me miren a mí, que miren a Dios. Cuesta, porque cuando miran a Dios tienen que mirar una perfección, excelencia. Y eso nos cuesta a nosotros no queremos dar el brazo a torcer, no queremos quedarnos callados cuando tenemos que hacerlo, no queremos hablar cuando lo tenemos que hacer. Cuesta humillarse. Amén. Amén. Es sacrificio. Amén. Y así tomar la estatura del Hijo de Dios. Luego ellos tienen el deseo del Hijo. Ya que ellos tomaron esta estatura y que tenemos dentro al Hijo, entonces tenemos el deseo del Hijo por el Padre. Amén. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la oración, que le doy gracias a Dios porque ha puesto un pueblo que se ha dedicado en persistir, porque Dios ha puesto esa estatura en ustedes, de que ya no se conforman con esa oración de 5 minutos, o que no se conforman con solamente orar por las peticiones que pusimos, sino que también ya hay un anhelo de sentir su presencia. Aleluya. Amén. Amén. Y no nada más quedarnos sin sentirla, sino humillarnos lo más que podamos para poder sentirla. Amén. Amén. Pero ese es el deseo que ya puso el Señor en nosotros, que ha plantado el Señor en nosotros, cuando nosotros tomamos la estatura de su Hijo. Y así podemos orar. Jesús, lléname con ese mismo deseo por el Padre. Y luego, lléname de tu voluntad intencional, esa viene del Padre. Lléname para poder hacerla y para poder hacer el plan maestro del Padre. Y luego después también decirle, Jesús, necesito más de tu deseo por el Padre. Amén. Y luego después irnos con el Padre y decirle, Padre, lléname más de tu deseo por el Hijo. Amén. Así, unirnos y hacerlos uno. Entonces, cuando Dios escucha esta oración, donde tú quieres ese deseo, donde está ya ese deseo en ti, aleluya, entonces ahí está escuchando esa alma, amén, orando para tener más del deseo del Hijo. Amén. 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 Del Hijo por el Padre. Entonces, Él va a preparar el corazón trabajador en nosotros para trabajar en la oración y la palabra hasta que obtengas ese deseo. Gloria sea al Señor. Y de esto se trata, de ser más como Jesús. ¿No es lo que siempre estamos hablando? Y tener el deseo de nada más, no tener otro deseo, pero nada más hacer su voluntad intencional, que ya desde el principio Él lo intentó hacer y eso es lo que queremos
que sea deliberada, que no sea algo que nosotros vengamos y le preguntemos, sino sea algo que Él viene directo de su corazón de Él. Y su plan maestro. Y esa fue la lección de ahora. Gloria sea al Señor. Bendito Cristo. Y espero que hayamos entendido un poquito más sobre este deseo que viene del Padre y del Hijo. Amén.